vivir en ellas, no para una vida humana en una ciudad, sino para el transporte. Probablemente uno de los ejemplos más espectaculares de esto es la ciudad de San Diego. Solo uno alcanza a ver autopistas de alta velocidad por todas partes y las manchas urbanas por ahí entre las autopistas, ¿no? Entonces, ciudades para el automóvil. Ese es otra de los signos del desarrollo urbano del mundo, ¿no? Este es otro tema que me parece digno de tener en mente como francamente una anomalía de la vida humana. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No veo bien con esta luz que me deslumbra, pero por acá sí me hacen. Gracias. Gracias. Mi pregunta va hacia la industria. Digo, claramente la industria de la construcción es una de las más redituables y una de las que más ha crecido en nuestro país. ¿De qué manera cuando viene una catástrofe natural en la que el Estado sí interviene por derecho y obligación, de qué manera se complementa con esa parte de las constructoras que son finalmente las que recaudan el costo de la vivienda? ¿Alguien más? No veo, perdón por esto, pero ¿alguien más? ¿Ya? Muy bien. Pues podemos empezar con Rosa María para hacer algunos comentarios breves, 5 minutos, después Alicia, después Clara. Pues muchas gracias. Yo agradezco muchísimo a Alicia Sicarde, a Clara Jossitman, y voy a ver de qué manera, dado el inflexible número de palabras que estaba permitido para la ponencia, podría yo incorporar algo de las sugerencias y observaciones que ustedes hicieron, porque creo que pues indudablemente es algo que complementa lo que yo pude hacer para esta exposición. Yo quisiera referirme a 3 puntos. El primero, pensar en la vivienda y en lo fundamental para la vivienda. Yo quisiera centrarme en que lo fundamental debe verse desde el lado de quienes la ocupan. Entonces, ¿qué es fundamental para ellos? Clara hacía referencia a los terrenos un poco mayores que permitan a futuro, y a futuro no quiere decir para mí misma en 2, 3, 5 años, sino a lo mejor pensando en los hijos y a veces hasta en los nietos, en qué poder construir ahí. Entonces es lo fundamental, pero no tratar de pensar en una idea normativa. Alguien preguntaba que si hay un número de metros cuadrados que se consideren los adecuados, o un número de cuartos, o un número… Sí hay, por ejemplo, para el hacinamiento algunas cifras que dan Naciones Unidas, pero son muy gruesas y todo depende también de las formas de vivir. Pero a mí lo que más me preocupa, y a mí en lo personal, es ser cerrada a lo que a lo mejor podría ser el futuro. Muchos esfuerzos. A mí el que más notable me parecía era el caso de Brasilia, porque fue un emblema de que se podía hacer algo nuevo y se podía hacer algo planeado y adecuado. Y veía el otro día en internet que ahí tenemos la maravilla hoy en día, que pues a 50 años de construida Brasilia ya podía, yo no sé si es muy fuerte, quizás nuestro moderador me corrija, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque estaba prevista para un cierto número de pobladores y triplicó la población para la que estaba prevista. También el automóvil se hizo como decía Pepe Blanco, pues es un actor central de la ciudad, en fin. Entonces me preocupa que uno sea cerrado y no trate de ver formas que ni siquiera ha pensado. Y les recomiendo a todos un sitio en internet, en YouTube, que se llama TED, T de Technology, E de Entertainment
Idée de Design, y ahí hay unas conferencias muy bien ilustradas, que hay una que se llama Lugares insólitos para vivir, que yo digo, bueno, es en una región de China donde son poblaciones que viven en cavernas bajo la tierra, pero arregladas perfectamente, y al parecer para los calores o fríos que hagan ahí es el lugar ideal. Yo veo eso y digo, no puede ser, pero bueno, a lo mejor es mi cerrazón, mi forma de ver el asunto, y quizás como sociedad tendríamos que replantearnos. Ramón Carlos mencionaba la visión, ¿cómo le llamaste? Celular, o pues una visión muy, muy anquilosada de lo que es la vivienda. Quienes hayan tenido hijos adolescentes piensan que el ideal de vivienda sería un tipo panóptico, casi como Lecumberri, de una parte central donde puedan estar los que quieran cuando quieran, y por allá cada quien su cuarto independiente para estar de manera más íntima, gozando de su propia vida. Pero en fin, yo creo que ahí hay algo abierto como tema que yo, por supuesto, no tendría la respuesta. En lo que mencionó Alicia de la Constitución de 1917, a mí me impresionó mucho que estuviera muy claramente indicada la obligación de quién, de los patrones, de dar vivienda a quién, a sus trabajadores. Entonces ahí se estaba discriminando a toda la enorme cantidad de población que no trabajaba para un patrón, pero sí claramente se estaba identificando a un sujeto obligado. Yo creo que en relación con los derechos humanos no tenemos manera, o yo no la he visto todavía, de muy claramente tomar el binomio que significa: si hay un derecho, alguien es titular de ese derecho y alguien es obligado al cumplimiento de ese derecho. Y si tenemos mecanismos que permiten que se escabullan los obligados porque faltaron leyes secundarias o porque faltaron formas de ejercer la justicia, pues entonces estamos en un problema muy difícil de resolver. Yo quisiera sí subrayar que de aquí en adelante, en relación con la vivienda, el trabajo aquí tenemos enfrente, a un lado, no tan cerquita, pero el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues gente que ha trabajado el tema, y es muy importante seguir anclado en el derecho que ya está debidamente tutelado en la Constitución y obligado con acceso a organismos jurisdiccionales internacionales. Y por último, a mí me asusta, no lo mencionamos, pero si uno entra a ver el Plan Nacional de Desarrollo, claro, ahora ya se reconoce, se acepta que fue un grave error promover esa dispersión. Vamos a la densificación. Me parece terrorífico, y pensando en la cultura y en lo que alcancé a ver por ahí de lo que fueron nuestros grandes desarrollos de los años 50 de multifamiliares, que fueron exitosos. ¿Por qué? Porque no fueron segregados, se hicieron en lugares céntricos de la ciudad. El multifamiliar Miguel Alemán, el Benito Juárez, la Unidad Independencia, la Unidad Tlatelolco, no estaban en lugares alejados de la ciudad misma. Entonces, esa ya fue una de las razones de su éxito, pero igual que Brasilia, pues 50 años después no es lo mismo que se pensaba. Y bueno, algo que me sorprendió a mí, me corregirán si no es así, pero porque es fuente del periódico, decir que en la ciudad ni siquiera en la Ciudad de México, que en el Distrito Federal hay 2.800.000 habitantes de unidades habitacionales, algunas bajo régimen de condominio, otras no, pero 2.800.000. Bueno, ese es el tamaño de la cuarta metrópolis que nosotros estudiamos, que es la de Puebla. Entonces, ese es un problema gigantesco, y muchos de los que ahí residen se quejan de la falta de cuidado a los equipamientos, a los mobiliarios, la falta de áreas verdes que alguien mencionaba, que es totalmente grave, sobre todo para los niños y los jóvenes. Entonces estamos en circunstancias que ni tenemos una cultura del respeto a esos equipamientos, ni a los vecinos,
ni tenemos una cultura de que las normas se respeten y se sancione si no se cumplen. Creo que es lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Alicia. Muy breve. Bueno, yo creo que se hizo un apunte fundamental en términos de que la vivienda es un bien de uso, ¿no? Un bien de cambio exclusivamente, y a partir de ahí debiera el Estado participar en el mercado de la vivienda de esta manera. Ahora, también quiero decir que en el país no solamente la política de vivienda tuvo estas características, sino que hubo algunas políticas locales muy interesantes en los últimos años. Y bueno, la fundamental es la de la Ciudad de México. La política de vivienda de la Ciudad de México fue una auténtica política pública. ¿Por qué? Porque fue una política diseñada no solamente por técnicos en el INVI, que se crea en 1998, creo que Clara debe recordarlo mejor que yo, sino que es una política en la cual participaron las organizaciones sociales y civiles en el diseño del INVI como tal y de las distintas líneas de vivienda, y que es muy exitosa, por ejemplo, en el campo del mejoramiento de vivienda. El programa de mejoramiento de vivienda de la Ciudad de México es un programa que no solamente mejora la calidad de la vivienda, que en la Ciudad de México es muy difícil ya la expansión en el territorio, sino que lo que debemos es mejorar el parque habitacional, sino que además también fue un programa muy importante para nuestra universidad y para las universidades, porque incluyó jóvenes recién recibidos o jóvenes arquitectos que participaban en los procesos de asistencia de esas viviendas. A las personas no solamente se le da un crédito, sino que se les facilita el vínculo con un arquitecto que es el que les va a garantizar la calidad del mejoramiento que se realice en la vivienda. Supongo que Antonio también conoce bien el programa. Y también, en correspondencia con eso, hay un programa de mejoramiento de barrios, que lo que realiza justamente es la recuperación de espacios públicos social y urbanamente degradados, que es sumamente exitoso, que ha tenido 3 reconocimientos internacionales, y que en trabajos que nosotros hemos hecho de campo con la gente, el cambio en la vida comunitaria y también en la vida de los habitantes de sus propias viviendas es sustancial. Entonces, creo que tenemos estas experiencias que son muy positivas y que ojalá pudieran replicarse a nivel nacional, porque son experiencias en las cuales se han maximizado los recursos y se han obtenido muchísimos mejores resultados. Ahora, todo esto va contra una oleada de mercantilización de la ciudad en su conjunto, ¿no? Que es muy difícil de controlar, no pasa solo en nuestras ciudades, en toda América Latina y a nivel internacional. Es decir, hoy el negocio es la ciudad. Y bueno, todos entendemos que el móvil del capital es la obtención de ganancias, pero también el móvil de los funcionarios públicos debiera ser garantizar la calidad de lo que se produce, ¿no? Y eso es lo que realmente creemos que a nivel nacional no está ocurriendo. Gracias. Yo tomaría de las preguntas 2 o 3. Una, en alguna ocasión hace 2 o 3 años tratamos de hacer una especie de lista de chequeo de lo que deberían de debería cuidarse en los desarrollos inmobiliarios de todo tipo en las zonas urbanas para garantizar la seguridad humana, que implicaba también violencia, pero también bienestar. Y en ese sentido quisimos ver si había normas respecto al tamaño de la vivienda en el país. Y no hay nada, o hay cosas muy variadas, porque nos molestaba muchísimo esos datos de 24 metros cuadrados de vivienda como las viviendas que estaban otorgando en Aguascalientes. Es muy variado, o sea, ahí hay un tema, como dice Rosita, cultural, y no se fijan parámetros claros. De las zonas de reserva o algo así se llaman, sí las tienen los desarrollos, sí las dejan. Lo que uno observa es que las dejan en las orillas del desarrollo, o sea, en las zonas absolutamente inaccesibles. El tema es que creo que son los gobiernos municipales los que tienen que construir los servicios que se dan en esas zonas. Yo, estando con unos desarrolladores inmobiliarios,
o representantes de desarrolladores en la Procuraduría de Ordenamiento Territorial del DF, también decíamos, bueno, ¿y cómo, por qué no mejoran la infraestructura sobre la cual van a construir nuevos edificios y nuevas viviendas? ¿Por qué no mejoran el drenaje, el acceso al agua? Porque las colonias se quejan cuando llegan los edificios y ellos decían, es que nosotros le pagamos al gobierno por eso. O sea, le damos dinero al gobierno del Distrito Federal para que se mejore la infraestructura. Lo que no sabemos es qué hace el gobierno del Distrito Federal con ese dinero. O sea, ellos también dicen, no sabemos qué pasa, y todos estamos muy enojados con los desarrolladores inmobiliarios porque llegan a ocupar servicios que ya tienen 40, 50 o 100 años. El otro tema que me parece muy importante que salió es el de la especulación de la tierra. Después de los estudios que hemos estado haciendo en varias ciudades, uno comprueba que la fuente de la riqueza fundamental en este país deriva de la especulación de la tierra y que los gobiernos ayudan a eso últimamente. A mí me tocó ver en Ciudad Juárez cómo el gobierno del estado decidió crear una ciudad del conocimiento a 25 kilómetros del centro de la ciudad, cerca de un cerezo. No había entre la ciudad y el nuevo desarrollo, era absolutamente desierto, baldío, y yo me acerqué al secretario de Desarrollo y le dije, es que lo que ustedes están haciendo es dándole valor a esos terrenos que de otra manera no tendrían valor. Deberían de meter algún tipo de regulación de qué se va a hacer ahí. Cuando me di cuenta, los primeros que estaban en la fila de este evento de inauguración de la Sociedad del Conocimiento eran los históricos especuladores de la tierra de Juárez. Estaban felices por el desarrollo. Como eso, en Juárez hay un parque que se llama San Jerónimo, desarrollado por el presidente municipal saliente, en donde duplican el tamaño de la ciudad, ha hecho carreteras que no tienen ningún sentido con recursos de la propia ciudad, y es un terreno de especuladores de la tierra históricos y de gente de Nuevo México, porque esa parte ya colinda con Nuevo México. O sea, el crecimiento horizontal ha sido propiciado por las autoridades y favorece, y ellos mismos se convierten en especuladores. Yo le preguntaría a Manuel Camacho cuántos terrenos tenía en Santa Fe cuando se hizo el desarrollo de Santa Fe. O sea, hay una connivencia muy complicada y muy fea. Y el otro tema, el tema del automóvil. Lo que uno encuentra cuando estudia las ciudades y ve cómo impacta el desarrollo urbano y el desarrollo de las viviendas en la violencia en las ciudades, sistemáticamente sale el tema del congestionamiento vial, de esto que yo mencionaba, desarrollos inmobiliarios que se recargan sobre vialidades ya existentes y que se vuelven un desastre. Morelia es un caso terrible, y no hay nadie que se preocupe en términos de la planeación. O sea, yo creo que lo que se ha quitado en este país es la planeación urbana y el ordenamiento del territorio. El mercado es uno de estos mercados liberados de manera muy, muy absurda, y yo diría muy irresponsable, y por eso pasó lo que pasó en Acapulco. En relación a la pregunta, al final los desarrolladores no dicen nada y no hacen nada, y medio dan disculpas los que aparecen, pero hay muchos desarrollos inmobiliarios en zonas inundadas o inundables, y en zonas en donde incluso le salen hongos a las paredes, y no pasa nada, no hay consecuencias. El tema es ese de la falta de consecuencias de esta irresponsabilidad social. Desde el punto de vista de violencias, la forma como han crecido las ciudades en este país